hasta las últimas consecuencias. Y así debemos de ser con la obra del Señor. Y eso significa, ¿qué significa esto? Hasta las últimas consecuencias. Significa que hasta nuestra propia muerte, hasta nuestra propia vida hasta el fin de toda consecuencia. O sea, eso depende de nuestra vida. Eso depende también de arriesgar nuestro pellejo, arriesgar nuestra cabeza. Veo las informaciones, las noticias, lo que está haciendo el grupo islámico ISIS, que está degollando, está decapitando a cristianos. Estuve viendo una información terrible, pero la gente, ¿sabe lo que hace la gente? La gente no niega a Jesús. Ellos no prefieren que les corten la cabeza que a negar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y son unas últimas consecuencias. Afortunadamente nosotros no estamos aquí en este nivel, en ese nivel tan terrible. Usted sabe lo que es una madre, un padre, ve que le cortan la cabeza al bebé, al hijo, donde le han cortado cabeza, lo han degollado ahí enfrente de todo el mundo. Inclusive hay videos que han enviado esta gente, este grupo islámico, que ha enviado, porque no niegan a Jesús. Están pidiendo asilo en otros países alrededores, porque en Irak este grupo islámico los está matando. Eso significa hasta las últimas consecuencias. ¿Estaré yo preparado? ¿Estaré yo preparado para no solamente decirlo, no solamente pronunciarlo, no solamente proclamarlo hasta las últimas consecuencias en medio de una crisis, en medio de un conflicto? ¿Estaré yo preparado y decirle al Señor hasta las últimas consecuencias? Lo estamos diciendo en verdad de corazón profundo, de mente profunda, de mente abierta. Estamos dispuestos con las últimas consecuencias dejar lo que estamos haciendo malo por servir al Señor. Estamos dispuestos nosotros hasta las últimas consecuencias a hacer lo que Dios nos diga. Estamos dispuestos, iglesia. Usted sabe una cosa, se necesita para eso una convicción muy clara en nuestras vidas. Tener convicción. Yo sé que Papa Bertucci tiene una convicción. Él está claro, él tiene su visión, él está claro de lo que va a hacer. ¿Cuántos me están escuchando, iglesia? Y es tener convicción, una convicción clara. Si nosotros estamos tratando esto, si nosotros adoptamos este sistema explosivo de evangelismo y reconocemos que va a ser hasta las últimas consecuencias, pues debe ser hasta las últimas consecuencias, iglesia. No solamente de boca, no solamente de palabra, hasta las últimas consecuencias. ¿Sabe qué que le diga? Es dejar de hacer algo para hacer lo que Dios quiere. Hasta las últimas consecuencias es esto. Que yo tenga que privarme de cosas en el mundo, que yo tenga que privarme de cosas personales, de cosas seculares. ¿Para qué? Para servir al Señor hasta las últimas consecuencias. Que yo estoy dispuesto a venir a las reuniones los domingos, a venir a las reuniones los martes, a venir a las reuniones los miércoles, a venir al discipulado los lunes donde hay HD los jueves, a venir al culto los viernes, a estar ensayando todos los fines de semana y trabajando por Dios. Eso es hasta las últimas consecuencias, que yo sea capaz de dejar lo que esté haciendo para servir a Dios. Eso es hasta las últimas consecuencias, hijo. Eso es tremendo. Y para ser así, tenemos que tener convicciones claras de lo que somos. Tenemos que tener convicciones claras de lo que creemos. ¿Sabe lo que es convicciones? Una convicción define en nosotros lo que nosotros somos, en lo que nosotros creemos. O sea que tener convicción es importante para nosotros llegar hasta las últimas consecuencias. Tengo que estar claro, hijos.
Si yo no estoy claro con la convicción que soy, con lo que soy, con lo que es convicción, yo no estaría nunca claro lo que es hasta las últimas consecuencias. Porque estamos viviendo tiempos donde la gente, donde las personas se rigen solamente por las preferencias que tienen en cualquier momento, en cualquier persona. Se rigen dependiendo al lugar donde viven. Esos son sus convicciones. Pero en realidad no se tienen convicciones bíblicas necesariamente. Para hacer esto, para llegar a las últimas consecuencias, debemos tener convicciones bíblicas. Porque si no tenemos convicciones bíblicas es imposible. No podemos cumplir con lo que Dios nos ha enmarcado. No podemos. Es imposible. Tenemos que arraigarnos en Dios, en todo el sentido de la palabra. Arraigarnos en Dios significa hacer su voluntad y estar en los planes de Dios para nuestras vidas, para cada uno de nuestras vidas. Convicción es una creencia fundamentada en la palabra de Dios, o sea, en la verdad. Esas son las convicciones. Tenemos convicciones personales basadas en la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar, que es la que nos va a proteger, que es la que nos va a guardar y por supuesto nos va a cuidar. Porque esto es como, usted sabe que la palabra de Dios es inamovible. Nadie la puede mover. Muchachos, guárdense ustedes, hijos. Guárdense, que esto lo hagan para Dios. No caigan en otros sentimientos. Dedíquense a Dios. Y usted sabe, cuando uno revisa la Biblia, ve tantos personajes que tuvieron una gran convicción y que hicieron su obra hasta las últimas consecuencias. Estaba comentando con Luisa ayer, Esther y Ruth. Hay que ver que Esther, enfrentándose al rey, habló el rey para interceder por el pueblo hebreo. Y ella tenía que ir, ella tenía que orar para tener gracia delante de Dios. Si tú pedías en esa época una reunión con una cita con los reyes, y si el rey no le parecía, te llevaban y te decapitaban. ¿Sabía eso? Si no era conveniente, si no era importante lo que tú ibas a decir delante del rey, ellos te decapitaban. Y a Esther no le importó. Esther quería luchar por su pueblo. Esther tenía sus convicciones claras. Esther estaba dispuesto. Yo voy hasta las últimas consecuencias. Yo no quiero que mi pueblo Israel sea erradicado del mapa. Yo voy a sacrificarme por mi pueblo. Y tanto así, hijos, que cuando ella iba a ir a hablar, y ella decía, bueno, que si perezco, que perezca. Que si perezco, que perezca. Si el rey me va a cortar la cabeza, si no está de acuerdo de lo que yo le voy a plantear, bueno, si perezco, que perezca. Es como decir, bueno, es lo último que voy a hacer, hasta las últimas consecuencias. No le importó, ¿vale? No le importó. Supo dónde estaba parado, supo dónde estaba ubicado. Y tantos personajes. Ahí está José estuvo ahí hasta las últimas consecuencias. José huyó de la tentación. Usted sabe que muchas veces uno no huye de la tentación. Tiene la tentación, pero mucho nos cuesta salir corriendo. Pero Josué salió corriendo y le trajo consecuencia a eso. Fue preso, lo acusaron que había violado, le acusaron que había acosado sexualmente a la mujer
de Potifar. Y lo metieron preso durante 2 años. Ahí estuvo sufriendo durante 2 años. Hasta que el rey lo llamó porque iba a dar una declaración profética. Iba a interpretar un sueño. Y ahí estaba. Estuvo ahí hasta las últimas consecuencias, pero ¿qué pasó? Fue bendecido. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros trabajamos y servimos a Dios hasta las últimas consecuencias, el Señor nos bendice. El Señor lo bendice. Yo no puedo creer que el Señor le servimos. Yo no puedo creer que si le trabajamos al Señor, si le servimos al Señor hasta las últimas consecuencias, yo personalmente no puedo creer que Dios nos va a dar la espalda. No creo. No lo creo. Para eso está la sangre de Cristo. Si hemos faltado, si hemos pecado, abogado tenemos delante del Señor hasta las últimas consecuencias, hijo. Y estuvo ahí. Y ustedes conocen la historia de José, que eso le brindó honor, que eso le brindó gloria. Era el que administraba finalmente la riqueza de los egipcios. Oye, hasta las últimas consecuencias. Por eso es que cuando trabajamos para Dios hasta las últimas consecuencias, Dios nos va a bendecir tremendamente, hijo. ¿Sabe? Nosotros no tenemos una responsabilidad. Yo veo a estos jóvenes ahí y yo digo, oye, Señor, qué tremenda responsabilidad nosotros tenemos para las futuras generaciones. Para las futuras generaciones, viejos o jóvenes. Y yo decía, estaba ahí viéndolos y yo decía, Señor, guárdalos, protégelos, Padre amado, que no caigan en pecado, Señor, que no se desvirtúen, Señor, que la misma sociedad no los abarque, no los alcance. Señor, ayúdalos, protégelos, Padre amado. Guárdalo, guárdale su mente, guárdale su corazón. No solamente a los jóvenes, también a los adultos. Nosotros los adultos, Señor, aguárdanos, guárdanos de toda tentación. Porque el diablo va a saber, el diablo sabe, hijos, el diablo sabe que va a haber una tremenda avivamiento en nuestra patria. ¿Sabe? El diablo sabe que va a haber un tremendo avivamiento en nuestra patria, donde nuestro país va a ser un país netamente cristiano, va a ser un país netamente de Dios. Y por supuesto el enemigo está alborotado, el diablo está alborotado en todos los niveles en Venezuela. Y nos preocupamos por lo que oímos, nos preocupamos por lo que vemos. Pero déjeme decirle algo. Tenemos que estar aquí hasta las últimas consecuencias. Por eso yo insisto. En estos días estuve hablando con un colega. Y estaba preocupado. Y su familia se va a viajar. Se va. Y él estaba todo angustiado. Pero ahí estuve animándolo. Pastor, no, para adelante, pastor. Tranquilo, no podemos dejar, tenemos una gran responsabilidad. No podemos irnos de este país. Provoca irse para este país, provoca. Pero no, nosotros tenemos una gran responsabilidad en esta nación. Como le dije anteriormente, esta nación nos dio de comer, hicimos nuestros estudios, compramos nuestras casas. Y ahora que Venezuela nos necesita, ahora que Dios nos necesita, iglesia, dígame, nosotros ahora vamos a coger nuestras maletas y me voy. No, iglesia. Debemos estar aquí hasta las últimas consecuencias, porque nuestro país va a ser un país de exportadores de misioneros. Va a ser un país donde va a penetrar en cada rincón del mundo.
Yo lo creo así, iglesia. Que hay problemas económicos, sí hay problemas económicos, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Aleluya. A pesar de nuestras limitaciones, aleluya, yo lo creo así, iglesia. Aleluya. Y tenemos que proteger estas generaciones que vienen. Estas generaciones que cuando nosotros no estemos aquí, nosotros estamos plenamente convencidos de que hay una generación detrás de nosotros que va a hacer lo que nosotros hacíamos, que va a cumplir con la obra, que vamos a dejar un legado atrás. Y esos son ustedes jóvenes, iglesia, que se va a levantar en poder. Y van a hacer lo que escucharon y lo que hacemos. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y es tremendo. ¿Tú sabes quién enfrentó circunstancias bien conflictivas? Daniel, el joven Daniel, que era adolescente. Un joven adolescente durante el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió 3 veces a Jerusalén. Y yo quisiera que buscaran en sus Biblias Jeremías capítulo 2, desde el versículo 9 al 12. Le voy a leer esto. Precisamente cuando Jeremías profetizaba sobre Babilonia, sobre Jerusalén. ¿Por qué? Por la dureza de servicio del mismo pueblo de Dios. Dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Proféticamente. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Fíjense una cosa, Nabucodonosor quemó la ciudad. Quemó la ciudad. Y cuando Nabucodonosor invadió, dijo: dame los mejores jóvenes. Búscalo, dame los jóvenes más talentosos, los jóvenes más brillantes, dámelo. Fíjate que eso fue tremendo, hijo. Tremendo. Y por supuesto, consiguieron a estos hebreos. Acuérdense a Daniel, que le cambiaron el nombre y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que hicieron con ellos? Nabucodonosor empezó a cambiarle la cultura de ellos. Le comenzó a cambiar la cultura para enseñarle la cultura babilónica, la cultura que ellos vivían. ¿Por qué era esto? ¿Por qué era esto? Ellos querían que estos hebreos cambiaran su manera de pensar,
cambiaran inclusive su idioma, porque lo prepararon por un tiempo para que aprendieran su idioma. Pasaron un tiempo para que aprendieran el estilo de vida de Nabucodonosor, del pueblo. Y es tremendo, hijo. ¿Y eso era para qué? Para cambiar sus ideas, para cambiar sus mentes, sus pensamientos. Usted sabe para qué lo hacían. Para cambiar sus ideas que ellos tenían referente a Dios, a su Dios. Y ellos lo que querían que ellos tuvieran referencia del Dios Bel. ¿Qué es lo que pasaba con Nabucodonosor y ese pueblo de Babilonia? Ellos querían que, mira, olvídense de Jehová su Dios. Su mente va a ser transformada, su mente va a ser cambiada. Olvídense, ahora su Dios se va a llamar Bel, que es un Dios pagano de aquella época, de la época babilónica. Fue un tratamiento. Por eso es que uno tiene que estar con mucho discernimiento, hijos. Que ninguno nos cambie nuestra mente, que nadie nos cambie nuestro modo de pensar. Fíjese que qué tremendo. A esta gente, a estos muchachos se le había dado muchos privilegios reales para comer en la mesa del rey. ¿Usted sabe lo que es eso? Para comer en la mesa del rey. Comida, muerte, comida, ganados que no podían comer, sacrificados, ganados sacrificados. No podían comer legumbres, hortalizas, nada de eso, porque aparentemente esa clase de comida iban a estar débiles, no iban a ser brillantes, no iban a ser inteligentes. Le fueron dados privilegios para comer en la mesa del rey. Y tanto es así, mire, tanto fue el cambio de mente que querían, tanto fue que le cambiaron sus nombres. A Daniel eran nombres piadosos, a Daniel, ¿no? A Daniel le pusieron Daniel. A los otros 3 hebreos le pusieron Sadrá, Mesat, Abednego. Eran muchachos jóvenes, hijos. Eran muchachos jóvenes. ¿Sabe? Y únicamente para borrar su trasfondo judíos. Es cuando te agarran a ti, te encierran en un lugar y te borran los pensamientos. Tú no eres. Y tanto, mira, que te encierran en un cuarto. No, tú no eres eso, tú no eres eso. Tú no eres venezolano. Bueno, eso lo vemos a cada rato. Eso lo vemos inclusive con los partidos políticos, que si usted no se descuida, hermano, le cambian su modo de pensar. ¿Verdad? Vale, mira, llega un momento que hasta la gente adora más la política que a Dios. Es verdad, hijo. ¿Por qué? Porque ha sido un lavado de mente. Nos lavan la mente. Y llega en un momento que tú llegas en un momento de confusión. Pero estos muchachos no se dejaron lavar las mentes, no se dejaron lavar los pensamientos. Ellos estaban claros. ¿Por qué estaban claros? Hijos, ¿por qué estaban claros? Porque ellos habían recibido enseñanzas. Ellos se habían educado bajo los términos de Jehová. Sus padres, su mamá, sus padres los habían formado. Fíjate lo importante, hijos. Lo importante que es llevar a los muchachos, a los niños a Maranata infantil. Usted no quiere un hijo que
A medida que va pasando el año, cuando ese hijo vaya cumpliendo 9, 10, 11, 12, el niño esté claro en la palabra de Dios. El niño esté claro que ningún hombre se la va a llevar por el medio, ninguna mujer, mala mujer, se lo va a llevar por el medio. ¿Usted está claro de eso? Formarles a ese niño en la educación cristiana, por favor. Que si ese niño se descarría, usted puede más tarde con los ojos puestos en Dios: Señor, por mi parte yo cumplí con mi hijo. Por mi parte yo cumplí. Si él cumplió 18 años y decidió descarriarse e irse al mundo, allá él, pero yo formé parte de su formación. Había tremenda convicción, hijos, en estos jóvenes. ¿Sabe una cosa? Pero un hombre que camina hasta las últimas consecuencias es un hombre que no se deja ganar. Es un hombre que no cambia su vida por cualquier cosa. Daniel fue un hombre valiente. ¿Usted sabe lo que es, hijo? Eso. Yo quisiera que buscaran el libro de Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Sabe que Dios va a hacer muchas cosas, y hasta las últimas consecuencias nosotros tenemos que clamar. Nosotros tenemos que hablar la palabra hasta las últimas consecuencias, sin que nadie, iglesia, nos pueda intimidar. Dentro de la misma iglesia cristiana, hijos, ¿qué le parece? Intimidarnos. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó utensilio en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Le leo esto para que sepan que es bíblico lo que estoy predicando. Muchachos del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Mire todas las características, qué privilegio. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey después de 3 años. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, que le cambiaron el nombre. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, Ananías y Sadraya, y a Misael Mesá, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sabe lo que es? Oye, aquellos platos. Es como cuando usted va para un hotel 5 estrellas. Wow. Es tremendo. Cuando usted va para un hotel 5 estrellas, le ponen aquel poco de ensalada, aquel poco de queso, aquel poco de fruta. Cuando fui a Chicago allá, eso fue igualito. Dios mío. Pero yo estaba en las cosas de Dios. Yo tenía que alimentarme bien. Yo tenía que alimentarme porque estaba en las cosas de Dios. Pero Daniel no estaba en las cosas de Dios. No estaban ahí. Fue un plan de Dios. ¿Sabe? Es valiente.
Por eso es que el que va hasta las últimas consecuencias no es ningún tonto, tiene que ser un hombre valiente. Hay que ver lo que es ponerse, negarse a comer la comida de la mesa del rey, ¿vale? Se necesita guáramos. Se necesita guáramos, se necesita ser valiente. Pero fíjate que él habló, Daniel habló humildemente, habló con el jefe de él. Habló, mire, concha, no hay problema, yo podría alimentarme de otra manera. Yo no tomo vino, prefiero agua, ok. Y sin embargo, debe ser su actitud que convenció al mayordomo ese que lo iba a atender. Entonces, para llegar a las últimas consecuencias, hijo, tenemos que ser valientes. Una persona que llega a las últimas consecuencias no solamente necesita valentía. Una persona que llega a ese nivel necesita fe, por favor. Necesitamos fe. Aleluya. Y Daniel fue un hombre de fe. Porque él sabía. Porque el rey lo que iba, cuando lo revisaba, el rey lo que iba a ver la apariencia, robustos, hermosos. Querían que tuviera mejor color con ese alimento que le daba el rey. Pero hay que tener fe, hermano, para saber que con el alimento que él estaba acostumbrado a hacer, el Señor lo iba a mantener hermoso, rozagante, brillante, con mucha sabiduría y con mucha revelación de los sueños. Es tremendo. Hijos, se necesita fe. A ir al Callao se necesita fe. Montarse en Maturín en esas tarimas se necesita fe. Porque yo sé que los muchachos tuvieron demasiado contra del diablo en contra de ellos. Hubo un momento que creo que no lo iban a permitir, no le iban a permitir. Se necesita fe. Y cumple con lo que se ha mandado hacer. Valentía. Esos hombres de fe tenían fe. Y ¿sabe una cosa? Mucha humildad. Un hombre que vaya a las últimas consecuencias necesita humildad. Uno no puede ser arrogante. Uno puede ser. Fíjate que él habló con el hombre. Daniel habló con el hombre. Mire, yo me imagino su humildad. No, mira, yo no puedo. Usted sabe, yo tengo otro tipo de formación. Yo no puedo comer animales sacrificados. Mi amigo, por favor, permítame. Fíjate que tanto así que el hombre se arriesgó a darle diferente la comida a ellos. Y ellos no comían con la comida del rey. Fíjate, pero ¿qué hizo él? Daniel fue hasta las últimas consecuencias, pero fue con mucha humildad. Por eso es que vamos a ir a las últimas consecuencias, pero vamos a ir con humildad. Fue un hombre de principios. Fue un hombre de valor, Daniel. Nosotros tenemos que ser hombres de principio. Eso va a ser determinante para nuestros jóvenes. Fíjate que Daniel 1:8 cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero ¿qué pasó eso? ¿Qué pasó? Cuando tú haces una obra del Señor, tú trabajas fuertemente para el Señor, a las últimas, como estamos haciendo, hijos, que yo prefiero dejar de ir a vacacionar y quedarme en carnavales aquí. ¿Sabes, muchachos? Los felicito a la iglesia, los felicito. Porque fue hasta las últimas consecuencias. Ay, muy sabroso. También me voy a ir de vacaciones, me voy a disfrutar, ¿me entiendes? No, hijos. Se quedaron aquí hasta las últimas consecuencias. ¿Es fácil? No es fácil. En HD, haciendo discípulos.
haciendo discípulos. El domingo pasado había dicho, mira, tenemos que cumplir, porque usted sabe, son gente nueva. Entonces vamos a estar una semana sí, una semana no. Una semana sí, no, estuvimos ahí hasta las últimas consecuencias. Y el lunes, mire, el lunes la gente estaba evangelizando en los ríos. El lunes estaban evangelizando y no falló. Estuvieron en HD en los diferentes lugares. Aleluya. ¿Sabe? Hizo tanto Daniel. Wow. Y mira como después, cuando él puso su posición en Daniel 1 del 15 al 17, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Yo le voy a leer de Daniel 4 del 19 al 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. ¿Te acuerdas? Ya esto es después de Nabucodonosor. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, Señor, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Yo me imagino que Belsasar estaba contento. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Nabucodonosor, ¿okay? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tremendo esto. Fue una palabra profética, la interpretación del sueño. Y todos conocemos lo que pasó. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hijos? Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir creyendo en las últimas consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. Estos hombres se negaron. ¿Se acuerdan cuando Daniel y obligaban que tenían que adorar la estatua del rey? Y Daniel se escondía ahí en sus cuartos con ventanas abiertas y oraba al Señor. Y no le importaba que lo mataran, porque él sabía que iba a estar ahí hasta las últimas consecuencias. No le importaba nada, solamente su servicio a Dios.
y lo echaron al foso de los leones. Y a Mesach, Sadrach y Abednego lo echaron en el fuego el horno de fuego. Eso significa llegar hasta las últimas consecuencias, hijos. Eso significa llegar hasta las últimas consecuencias. Pero no le importó a Daniel. Daniel se puso ahí. Daniel estuvo ahí. Sadrach, Abednego y Mesach estuvieron ahí. Creyeron en esa palabra de Dios. Creyeron. El apóstol Pablo hasta las últimas consecuencias. No le importó nada. El apóstol Pedro hasta las últimas consecuencias. No le importó haber muerto con la cabeza para abajo. No le importó. Hasta las últimas consecuencias. Predicando el evangelio. En Hechos 1:8, creo que fue la iglesia, cuando la iglesia con Esteban fue esparcida, cuando mataron a Esteban. Ok, la iglesia fue esparcida, pero ellos se detuvieron. Ellos dejaron de predicar, ellos dejaron de llevar la palabra. No, hijos, ellos siguieron. Y dice la palabra que mientras más los perseguían, más crecían. Hasta las últimas consecuencias. O sea que esa muerte de Esteban no hizo ningún efecto. Sí hizo un efecto espiritual. Sí, porque ahí precisamente nació Pablo, Saulo de Tarso. Porque se impresionó y cogió la ropa y ahí llegó la unción de Dios. Y vio y tuvo revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puede pasar en nosotros, hijos? Cuando trabajamos para Dios y hasta las últimas consecuencias. Usted sabe una cosa, por lo que vemos bíblicamente, bueno, llega un momento que bueno, que ya el Señor, bueno, si pasa, pasa, si perezco, que perezca. Ok, vamos a estar claros. Pero usted sabe lo que es perecer hasta las últimas consecuencias haciendo la obra de Dios. Esto trae como resultado que tenemos una tremenda corona de justicia en el cielo. Y eso, si va a aplaudir, aplauda. Eso es lo importante. Entonces, hijos, ¿qué hacemos qué pasa cuando hacemos la obra de Dios hasta las últimas consecuencias? Tenemos protección de Dios. Tenemos por protección del Señor. Porque el Señor va a cubrir cada circunstancia que nosotros tenemos en nuestras vidas. La va a cubrir. Pero concha, Señor, hasta las últimas consecuencias. El Señor nos va a proteger. Mire, es como es una protección espiritual. Es una protección hasta las últimas consecuencias. Servir al Señor como Él quiere. Muchas veces nos pasan cosas en la vida que a veces no entendemos. Pero oye, vamos a hacerlo. Aunque perezca, que perezca. Porque vamos a tener pruebas y sufrimientos, hijo. Yo estoy claro, vamos a tener pruebas y sufrimientos en el andar diario, en el andar de nuestras vidas. Pero yo les voy a asegurar, hijos, muchas veces nos pasan las cosas porque Dios quiere que nosotros crezcamos cada día hasta las últimas consecuencias. Vamos a tener pruebas, sufrimientos, vamos a tener angustia, porque todo no es pare de sufrir, olvídese. Si usted va por esa hora de para de sufrir ahorita, no es bíblico. Porque vamos a sufrir, vamos a tener pruebas, pero concha, pero mientras que estoy gozoso en el Señor, mientras que estamos evangelizando en el Señor, oye, vamos a hacerlo pues. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar. Tenemos brazos, tenemos manos, tenemos boca, tenemos mente, tenemos conciencia. ¿Saben una cosa? Cuando somos personas que nos movemos de esa manera, somos probados. Somos probados. Inclusive hasta el punto de ir a la muerte. ¿Sabe otra cosa
¿qué nos va a pasar? Que vamos a ser promovidos. Hasta las últimas consecuencias vamos a ser promovidos por Dios. Sí, si en verdad mantenemos nuestras creencias con plena convicción en nuestros corazones. Aleluya. Y fíjense que al final de cuentas, los reyes, cuando Daniel tuvo que reconocer, oye Daniel, ¿verdad qué? Tu Dios es el Dios Altísimo. Tuvo que reconocer. Cuando fue Darío, ¿no? Que vio que tiraron el foso de los leones a Daniel, fue en Darío. Y el mismo Darío dijo, wow, me quito el sombrero. ¿Verdad que tu Dios es el Dios Altísimo? ¿A qué Dios servimos, hijo? ¿A qué Dios servimos nosotros? ¿A un Dios de pacotilla? No. Nosotros servimos a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Dios de amor, a un Dios de unción, a un Dios de poder. Yo quisiera aquí que vinieran aquí los valientes que están dispuestos a trabajar hasta las últimas consecuencias en este proyecto de evangelismo. Yo quisiera que pasara adelante. Aquel que está dispuesto. Jóvenes solamente. Todos los jóvenes de la iglesia. Vamos, todos los jóvenes. Llenen todos esos jóvenes. Llenen esos jóvenes. Tenemos una gran responsabilidad, hijos. Hasta las últimas consecuencias. Oh, aleluya. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que hayas vivido, lo más importante es trabajar con el Señor hasta las últimas consecuencias. Pero es trabajar. Jóvenes. ¿Ok? Jóvenes de fuego, jóvenes de pasión, jóvenes de esfuerzo, jóvenes de trabajo. Aleluya. Yo quisiera que cerraran sus ojos, hijo. Cerraran sus ojos, hijo. Yo quiero que cierren sus ojos. Ahora vean con amor la gran cantidad de jóvenes perdidos. Gran cantidad de jóvenes perdidos en drogas, en fornicación. Jóvenes perdidos en tanta malicia que hay por ahí en el mundo. Miren esos jóvenes perdidos en alcoholismo. Miren esos jóvenes, hijo. En el nombre de Jesús. Una pregunta, ¿usted no ve la necesidad en esos jóvenes? ¿Tú no ves a esos jóvenes necesitados del amor de Jesús? ¿Tú no ves a esos jóvenes con necesidad de cambiar? ¿Tú no lo ves? Pálpalo espiritualmente. Hay una necesidad. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que estar en nuestras propias agendas. No hay tiempo. Ya no hay tanto tiempo para disfrutar. No hay tanto tiempo. Es el tiempo de servir. Es el tiempo de adorar. Es el tiempo de tener esa mentalidad de Daniel. Ese tiempo de mentalidad de Sadrá, de Abednego, de Mesá. Es el tiempo ahora, hijo, nacer. Es el tiempo que florezca en tu corazón
Es el tiempo que florezca en tu corazón esa pasión por Jesús. Vayan a las paradas, vayan a todo el centro comercial entregando tratados, invitándolo, hijo. Es urgente, jóvenes, es urgente. Algo va a pasar en Venezuela y tú eres parte de esa generación. Tú eres parte de esa generación. Una generación capaz, una generación ungida. Tú tienes que ser parte de esa generación. Oh, aleluya. Levanta las manos al cielo. Clama a tu Dios. Clama a tu Dios, hijo. Clama a tu Dios. De que Dios te llene. Dios, lléname, dile. Dios, lléname. Dios, lléname. Dile, hijo. Dios, lléname. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Abre tu corazón. Abre tu corazón, hijo. Rompe, rompe, rompe. Sé fiel al Dios de Daniel. Sé fiel al Dios de Daniel. Aleluya. Cuando yo me vaya, tengo que dejar un legado. Un legado. Aleluya. Un legado del cielo. Un legado de Dios. Rompe, Señor. Rompe, Señor, todo yugo en estos jóvenes. Ahora, toda presión que salga de tu corazón, todo mal pensamiento que salga de tu corazón. Ahora, hijo, ahora, abre el corazón a Dios. Decídete por el Dios grande, por el Dios poderoso. Decídete, hijo. Oh, aleluya. Hasta las últimas consecuencias, hijo. Que nada te pueda distraer. Que nada te pueda distraer. Caramba. Oh, aleluya. Hay algo grande que viene para nuestro país, hijo. Hay algo grande, grande y hermoso que viene para nuestro país. Y yo quiero que tú seas parte de esta revolución. Que seas parte de esta revolución de Jesús. Aleluya. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Aleluya. 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 No se vayan, hijo, no se vayan. No se vayan. Aquel que no conoce a Jesús, aquel que no se vaya, aquel que no conozca a Jesús, aquel que quiere llegar hasta las últimas consecuencias, servir al Señor, levante sus manos. Aquella persona que no conoce a Jesús, levante sus manos. Ok. Pasen aquí adelante, hijos. Ellos dos. Pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante. Ven, jóvenes. Wow. Aquello. Si no conoces al Señor, yo te invito a que pases adelante. Si no conocen al Señor, si hay adultos también, vamos a aprovechar. Ahí viene una señora. Venga, hija, venga, póngase aquí de lado. Venga, mi amor. Aleluya. Aleluya. Dice el Señor en su palabra que si confesares a Cristo con tu boca y creyeres en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo: Padre amado, en esta hora yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, séllalos con tu poder, séllalos con tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.